Agradezco la invitación del Colegio de Ingenieros de Bolivia, Departamental Cochabamba, para unirme al simposio de esta semana. Y bueno, creo que ya podemos comenzar, ya se mencionó, ya se conoce el título, el tema del simposio. Y lo que voy a hacer yo ahora en este momento es compartir mi presentación. Un momentito, por favor. ¿Pueden ver? Sí, se ve claramente, doctor. Muy bien, muy bien. Bueno, la presentación que tengo yo hoy día está en línea. Generalmente lo que yo hago es coloco la presentación un mes en línea para que ustedes, algunos que están interesados, lo pueden ver nuevamente. Y bueno, esa es mi práctica. Entonces está en línea. Les voy a mostrar dónde pueden encontrarla primero. Hay que ir a mi sitio web y para llegar al sitio web ponce.sdsu.edu. Ponce es mi nombre, mi apellido, SDSU es la universidad en la que yo trabajo, San Diego State University en California, y EDU, pues educación, todas las direcciones son así. Y luego aquí van ustedes a entrar, van a cliquear, ahí hay un path, ¿no? Es un camino para llegar. Van ustedes a entrar a 400, Learning, aprendizaje en español, y luego a 410, Hydraulics, que es hidráulica, ¿ok? Y luego van a bajar aquí hasta abajo, donde tengo todas mis presentaciones que he hecho en los últimos años. Y aquí al final, el 41531 dice efecto de la sección transversal en la estabilidad hidrodinámica del flujo en canales. Y esta es la presentación que yo voy a hacer hoy día. Se ve bien, ¿no? Sí, Sí, ¿Sí? doctor. se Ya. ve bien, doctor. Entonces, aquí tenemos una lista de 5 artículos, 5 referencias que yo voy a tratar. No voy a tratar todas porque sería mucho tiempo, pero me voy a concentrar probablemente en la uno. Voy a tratar de terminar todo lo que es uno y según haya tiempo pues, disponible, voy a entrar también a la 4. Les indico un poco qué es lo que hay, cuál es el contenido de estas referencias que están en línea. El primero es el centro de este tema, o es el tema, la parte central de este tema. A propósito, les digo que este tema ha sido aceptado para presentación en el Congreso, el 30º Congreso de la Asociación Internacional de Hidráulica en Foz de Iguazú, Brasil. Eso va a ser en noviembre de este año, o sea, aproximadamente unas 5 semanas de donde estamos ahora. Entonces, este es el tema que yo voy a tratar hoy día en detalle. Ah, también aquí el número 2 es el artículo ampliado, o sea que este ya es el, digamos, no, perdón, al revés. El primero es el ampliado, el segundo es el corto, porque nos piden allá en el Brasil que enviemos un resumen extendido. O sea que este es el resumen extendido. Es lo mismo, pero más comprimido. El tercero es un artículo que hemos publicado el año 2019, creo que sí, 2019. No, el 21, perdón. Después de esto vino la pandemia, el 20 fue, con una colega del Brasil, que es el mismo tema, pero un poco más adelantado, o sea, lo que hemos hecho antes. Primero hicimos este artículo con la profesora Bulomitis y luego ese otro tema que vamos a ver hoy día. El cuarto es importante porque es el primer artículo que yo hice sobre este tema el año 2019, con la ayuda de nuestros colegas en Bolivia, particularmente la ingeniera Beatriz Choque. Ella creo que es de Cochabamba también. Entonces, este artículo es bastante grande, extenso, tiene como unas 30 páginas. O sea que este artículo de aquí, el número 4 que voy a mencionar hoy día, es el fondo teórico de lo que estamos hablando. Si ustedes no están familiarizados con el tema y quieren aprender un poco más, pueden llegar a este artículo, el número 4. Y finalmente, el número 5 es el calculador en línea. Nosotros en nuestro laboratorio aquí en la Universidad de San Diego
venimos haciendo calculadores en línea ya aproximadamente unos 15 años, a partir del 2005, 17 años. Y tenemos una gran cantidad de calculadores en línea. Sin un calculador en línea, este trabajo sería muy moroso, muy tedioso. Con el calculador se reduce a una décima parte del tiempo. Y eso es una de las cosas que les voy a mostrar ahora también. El procedimiento, la metodología de nuestro trabajo. Entonces, ahora sí, regresamos a la primera parte aquí. Un ratito, por favor. A ver, ¿dónde estamos? No, este no es. Estoy medio perdido aquí. Vamos a regresar aquí. Ya, ahora sí. Este está. Son varios artículos, ya me perdí ya. Bueno, el tema, ¿cuál es el tema? Es el efecto de la sección transversal en la estabilidad hidrodinámica del flujo en canales. ¿Qué es esto de estabilidad hidrodinámica para aquellos ustedes que tal vez no estén bien familiarizados con la parte hidráulica? Para los que son hidráulicos, porque esto es una reunión de ingenieros civiles, y no todos son hidráulicos, la estabilidad hidrodinámica ya está definida, fue bastante bien definida en el libro de hidráulica de Chow, el año 1959. Pero fuera de la parte de la rama de hidráulica, a veces un poco oscuro este tema. Entonces, ese es uno de los temas, es el tema que vamos a concentrar ahora, el efecto de la sección transversal. ¿Cómo es posible que una sección transversal pueda tener un efecto en la estabilidad? Primero definamos qué cosa es la estabilidad o inestabilidad. Inestabilidad quiere decir el desarrollo de ondas pulsantes o de rollo. Aquí en varias partes de Latinoamérica se dice ondas de rollo por su similar en inglés, viene del inglés en realidad, roll waves. Pero en Bolivia yo he visto que la práctica en La Paz, muchos ingenieros o ingenieros que conocen este tema le denominan ondas pulsantes. Ustedes que están en Bolivia o digamos en Cochabamba, tal vez no conozcan de cerca este tema, pero si han viajado a La Paz y seguramente que muchos de ustedes lo han hecho, se han podido darse cuenta o han conversado con gente ahí en La Paz, La Paz tiene un serio problema de recurrencia de ondas pulsantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Reconocemos que estas ondas se producen. La pregunta es ¿por qué? Y la segunda pregunta es ¿qué hacemos para evitarlas? ¿No? Los roll waves son una característica de un flujo inestable, usualmente asociada con canales empinados y revestidos. O sea que usted tiene que tener un canal empinado. Empinado, que la pendiente sea grande. En el caso de los canales en los cuales se suceden estas ondas en La Paz, las pendientes son en el orden del 5 a 6%, que es un canal bastante grande. Otra cosa, tiene que ser revestido, porque siendo revestido, pues se producen las condiciones para que estas cosas pasen, porque es la sección transversal la que afecta el proceso de flujo en canales y el proceso de inestabilidad de flujo en canales, como lo vamos a demostrar aquí. Entonces los canales tienen que ser empinados y revestidos. Resulta que ahí en La Paz hay varios canales empinados y revestidos. Empinados porque vienen de la parte de arriba y ustedes saben, La Paz es un hueco muy grande. En realidad en inglés se dice gully, es una cárcava muy grande, pero para salir de la cárcava tiene usted que pasar por unas áreas que tienen bastante empinamiento. O sea que en estas condiciones geomorfológicas e hidráulicas se producen en La Paz. Tal vez no en Cochabamba, pero sí en La Paz. Entonces tenemos este problema que hay aquí. Hay un par de ríos allá en los cuales estas ondas recurren. Recurren quiere decir que se producen con bastante regularidad. Yo les voy a mostrar un video aquí que me ha proporcionado mi colega, el ingeniero Jorge Molina de La Paz, para aquellos que ustedes que no están familiarizados, y la verdad no creo, porque este es un tema muy común, se enteren cuál es el tema de lo que estamos hablando. Entonces, aquí está este video que es producido en La Paz.
Como ustedes ven, no es ese tampoco. Como ustedes ven, ese es un problema hidráulico. En mi opinión es un problema un poco feo, porque indica que los ingenieros que diseñaron estos canales hace unos 30 o 50, unos 50 años más o menos, pues o no se dieron cuenta de que estas cosas podían pasar. Cuando no habían canales, no pasaba, y ahora que sí hay canales, sí pasa. Entonces es una situación antrópica, o sea, antropogénica, causada por el hombre. ¿Por qué? Porque hemos hecho estos canales de una forma que propicia la formación de estas ondas. Ese es todo el detalle. Estos canales propician la formación de estas ondas. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a explicar ahora y tal vez llegar a una solución de este problema, que obviamente no podrá ser sencilla, porque para lo que estamos proponiendo, para que se aplique lo que estamos proponiendo, habría que rehacer el canal y eso no es una cosa fácil. Se podrá hacer tal vez, pero será en un futuro. Yo le he hecho unos 5 a 10 años, por lo menos, para rehacer el canal porque el costo es inmenso. ¿Qué problema tiene estas ondas? Bueno, primero son feas, horribles, ya ustedes las han visto. Segundo, pueden causar daños a personas. Bueno, si una persona curiosa se acerca al río para mirar o para tomar una foto o un video que es tan común hoy día, pues le puede caer una piedra, porque esto carga piedras y carga material. Entonces puede haber muertos. Y yo tengo entendido, ojalá no me equivoque, que ya en todos estos eventos que se han sucedido en el orden de 5 a 10 cada año en estos dos canales, en el Guaña Yahuira y en el Achumani, pues han producido ya efectos negativos y creo que hubo una pérdida de vida, pero no estoy seguro porque obviamente yo no tengo los datos a la mano allá en La Paz. Habría que preguntarle a los ingenieros que trabajan en esto de la Municipalidad de La Paz. Entonces, nosotros calculamos, conocemos este tema bastante bien y decimos que el problema es en la selección de la sección transversal. Esta sección es rectangular y eso es lo que va a propiciar aumentar la condición de inestabilidad y lo vamos a demostrar hoy día. Vamos a demostrar eso justamente. Es más, en este artículo vamos a hacer un ensayo de varias secciones, como decir una hipótesis. ¿Qué pasaría si esta sección la cambiamos y la ponemos de este ancho y con esta pendiente? Eso es lo único que vamos a hacer, dar ideas. Además, también vamos a propiciar o vamos a entregar el calculador que puede hacer esto, ¿no? A propósito, nosotros tenemos varias, realmente muchísimas, como 300 calculadoras en línea. Pero obviamente esto es un tema, para mí no es nuevo, pero para el resto de los ingenieros puede ser nuevo. Entonces, muchas personas prefieren usar Excel. Yo les digo en buena hora, trabajen con el Excel, hagan lo mismo que yo he hecho en la calculadora, pero con el Excel. Se van a demorar un poco más, va a ser un poco más engorroso, pero al final los resultados van a ser los mismos, porque la hidráulica no es como la hidrología. La hidrología es imprecisa, pero la hidráulica es bien precisa. Si usted determina el número de Manning correctamente, ahí está la dificultad. Pero una vez que está determinado el Manning, elegido el Manning correctamente, el resto de la hidráulica cae por su propio peso, que es lo que estamos haciendo ahora aquí. Entonces vamos a utilizar esta calculadora que lo denominamos canal en línea 15B, traducida al español, lo tenemos en español y en inglés, la cual determina los valores de beta, F y V para un canal prismático. Vamos a definir qué cosas son estos valores. El beta es el exponente de la curva de gasto. Es un valor hidráulico. ¿Ok? F es el número de Freud, que todo el mundo conoce. Y V es el número de Vedernikov. Acabo de enterarme que el V ahora en la Real Academia se está prefiriendo o propiciando el uso de V. O sea, permítanme decir V o V, estoy más familiarizado con V, como se hacía antes, ¿no? Ya yo tengo bastante edad, pero ahora creo que la forma propia es V, para distinguirlo de la B que nosotros en nuestra época decíamos la B de burro, ¿no? Bueno, corremos la calculadora para una serie de formas de sección transversal y vamos a mantener constante el caudal, o sea, estamos diseñando para un caudal
habría que ver también cuando se hace un análisis completo. Yo me imagino que habría que variar el caudal, uno, dos o tres caudales, dependiendo de la hidrología, para ponerse con seguridad en todos los casos, pues, o en el peor caso. El N de Manning, que como ya les dije hay que escogerlo, y la pendiente de fondo que ya es definida, no se puede cambiar eso. Un ratito, por favor. Ok, entonces vamos a correr la calculadora para 5 pendientes y 6 anchos. No, al revés. Para 5 anchos y 6 pendientes. O sea, la vamos a correr 30 veces, la calculadora. El objetivo es determinar el comportamiento y la sensibilidad de las variables a los números de Fruit y Bedernikov y al valor asociado de beta. Voy a decirles que cuando uno tiene ya el número de Fruit y el de Bedernikov, inmediatamente sale el de beta, porque el beta es una función solamente de esos dos números. Vamos entonces a entrar ahora a los antecedentes. La teoría de la estabilidad hidrodinámica se debe a Bedernikov, un profesor ruso que el año 1945 escribió un artículo sobre este tema y también lo siguió en el año 46 con otro artículo relacionado. Fue aparentemente la primera persona que le puso mecánica y matemática y álgebra a este tema. Eso fue el año 45. Varios años más tarde, el profesor Craya, que originaba en Francia, aclaró el criterio de Bedernikov al establecerlo en términos de la celeridad de las ondas, el año 1952. Muy interesante, les voy a contar una pequeña anécdota. Craya escribió un artículo similar sobre el mismo tema el mismo año que Bedernikov. Sin embargo, lo escribió en francés. Y exactamente, yo no estuve en esa época, pero yo sé que el Bedernikov fue inmediatamente traducido al inglés por los israelíes, creo. Y entonces el Bedernikov se llegó a conocer más rápido, pero el Bedernikov es un artículo, por favor, profesor Bedernikov, es bastante no claro, es bastante oscuro. Y entonces nos fue a todos difícil entender bien a Bedernikov. Sin embargo, luego Craya decidió irse a los Estados Unidos justamente para vender la idea de que él también tenía esta teoría, y el año 52 publicó un artículo en inglés. Yo leí entonces el artículo de Bedernikov cuando estaba estudiando esto hace 20, 25 años, un poco más, 30 años, hace 30 años que vengo tratando estos temas, el año 90, 89, 90, más, 32 años. Luego leí el de Craya y me di cuenta que los dos tenían razón, estaban hablando del mismo tema, pero el de Craya era más claro. Craya dijo que el número de Bedernikov está definido por una relación de celeridades relativas, es más. Entonces, nos ayudó pues Craya a entender el proceso y efectivamente Craya está correcto, Bedernikov también está correcto. La primera vez, aparentemente la primera vez que este tema salió a la literatura fue el año 1907. El señor Cornish, trabajando creo que en Inglaterra, publicó esta foto. Esta foto es aparentemente la primera foto en la literatura de estos ondas pulsantes o roll waves. Este es un tren de ondas de rollo observadas en un canal en los Alpes suizos a principios del siglo XX, Cornish. Y nosotros aquí tenemos, a propósito, en azul, esta referencia está en azul. Ahí tenemos el artículo de Cornish para que si usted quiere verlo, puede ver directamente sin necesidad de buscarlo. Tenemos todos los artículos que hemos referenciado, la mayoría que se puede poner, lo tenemos directamente ligados a este artículo que estoy enseñando en este momento. Esa es la ventaja de trabajar directamente en línea. Puedes ligar todo, pues, ¿no? Tenemos aquí una situación muy interesante que quiero ahondar aquí, mencionarles. El criterio de Bedernikov-Craya establece que la aparición de una onda de rollo se formará cuando la celeridad de Seddon iguale o exceda a la celeridad de Lagrange. La celeridad de Lagrange es una cosa que tiene 200 años, pero la celeridad de Seddon solamente tiene 100. Con la diferencia que todo el mundo conoce la celeridad de Lagrange, pero casi nadie la celeridad de Seddon. ¿Y eso por qué?
Los dos temas están en el libro de Chow. Y el libro de Chow es un libro que todo ingeniero hidráulico que se aprecia lo tiene en su gaveta, en su anaquel. El problema está que el libro de Chow es un poco difícil de leer, como todo libro de hidráulica teórica. Y práctica, también es muy práctico ese libro. Y la celeridad de Lagrange está en las hojas, en las primeras páginas, y la de Seddon está al final. Entonces la gente no ha tenido ya, no tan al final, pero no, pues no ha habido esa familiaridad con la celeridad de Seddon, tal como hay con la celeridad de Lagrange. Y eso es lo que produce dificultades en la explicación de este tema, porque yo vengo tratando este tema 30 años y me he encontrado con mucha gente que dice, Freud, conocido, muy conocido. Pedernikov, nunca escuché hablar de él. Es la verdad. Me ha pasado varias veces. Tengo varias anécdotas sobre este tema. Entonces, ahora, lo importante aquí es que, repitiendo, ¿no? Se formará cuando la celeridad de la onda cinemática, que es la celeridad de Seddon, gobernada por fuerzas gravitacionales y de fricción, iguale o exceda la celeridad de la onda dinámica, que es la celeridad de Lagrange, gobernada por fuerzas de inercia y de gradiente de presiones. O sea, imagínense que tenemos diferentes tamaños en las ondas. Y hay una onda allí que está gobernada por fuerzas de gravitacional y de fricción, y la otra onda por inercia y gradiente de presiones. ¿Y cómo es eso que dos ondas pueden ser diferentes, gobernadas por diferentes fuerzas? Ese tema lo definió el que les habla, el doctor Ponce, el año 77. Yo escribí un artículo en la Sociedad Americana de Hidráulica sobre ese tema precisamente. Los refiero a que busquen ustedes ese tema, y si tenemos tiempo voy a llegar un poco al final sobre eso. Entonces, el año 1948, Cornish bautizó el concepto al revisar en un artículo que él escribió, y dijo, este criterio, al que llamo número de Pedernikov, así lo bautizó. Y luego Chow, en el año 59, también trató el tema, porque el profesor Chow, que trabajaba en esa época como profesor en la Universidad de Illinois, que es una universidad pues de bastante reputación en los Estados Unidos, una de las primeras en los Estados Unidos, enseñaba ahí el doctor Chow. Y a partir del año mediados de la década del 50 se dedicó a escribir su libro, su famoso libro Hidráulica de Canales Abiertos, y lo publicó el año 59. Y en esa sección Chow, en ese libro, en el capítulo 8, la última sección de su capítulo 8, allí habló, aquí está, allí habló Chow sobre el Pedernikov. O sea, no se puede decir que el Pedernikov es nuevo, porque está en el libro de Chow. Porque no es nuevo, lo que pasa es que ha sido soslayado por bastante tiempo. Entonces, aquí es el tratamiento de... Y como ustedes ven, el señor Chow, está relacionándose con las ecuaciones de Pedernikov y no las de Kraya. No menciona nada sobre las de Kraya. Sin embargo, Kraya ya había publicado este tema en el año 52. O sea que esto me da a entender que Pedernikov revisó la ecuación y todo lo que había hecho Chow revisó a Pedernikov, pero omitió por algún motivo, ¿no? No, eso es falso. Kraya también habló sobre eso, aquí está, él mismo lo menciona. Kraya y también un japonés, el señor Iwasa, muchos años después, creo que fue el año 1960. O sea, este tema se conoce como Pedernikov-Kraya. Algunos inclusive lo llaman Pedernikov-Kraya-Iwasa. Bueno, regresando. ¿Estamos aquí? Sí, aquí estamos. No, ese no es. Ok, entonces aquí viene mi contribución. Yo digo que los roles de la masa y la energía son fundamentales para comprender el desarrollo de las ondas de rollo. Mientras que las ondas cinemáticas transportan masa, las ondas dinámicas transportan energía. Y eso se puede referir al trabajo de Light Hillenwirth en el año 55. Por lo tanto, las ondas de rollo ocurren cuando la velocidad de transporte no permanente de masa, o sea, las ondas de masa, supera a la del transporte no permanente de energía.
Bajo esta óptica, las ondas de rollo son vistas como una curiosa manifestación física de la preponderancia del transporte de masa sobre el transporte de energía en el flujo no permanente. Ustedes saben que las ondas de energía tienen 200 años y las de masa tienen desde Sedon 100 años, 120 años. O sea, son más nuevas. Entonces, ese es el asunto de la comparación de una onda que es de masa y la otra que es de energía. ¿Cómo es eso de una onda de masa y energía? Ojalá más tarde podamos entrar un poco en detalle, pero tiene que ver con el tamaño relativo, el tamaño de la onda relativo a la cantidad de fricción que el canal le esté dando a la onda. Entonces, eso es. Ahora, tenemos aquí otra sección sobre la relación entre el beta y el B sobre F. El F es muy conocido, el B no tan conocido, pero una relación entre ellos dos se puede determinar. Pero el problema está que efectivamente la relación entre estos dos valores es el beta. Y eso es lo que vamos a demostrar ahora. Hay tres velocidades características en la hidráulica de canales. Y esto fue mi artículo del año 91 a propósito, donde yo comencé este tema ya hace 31 años. La velocidad media del flujo permanente, que es expresada por las fórmulas de Manning o de Chesi. La velocidad relativa de la onda cinemática, expresada por la fórmula de Sedon, y la velocidad relativa de la onda dinámica, expresada por la fórmula de la celeridad de Lagrange. Estas tres velocidades solamente pueden definir dos números independientes, porque el tercero viene a ser dependiente de los otros dos. Y entonces aquí definimos el número de Freud, como ustedes ya lo conocen muy bien, el número de Vedernikov también, no tan claro, o sea, la parte que hizo Cho no estaba tan claro, pero ahora sí ya lo definimos, porque como le digo, este trabajo lo hice yo el año 91. Es primera vez en el año 91 donde estas ecuaciones fueron expresadas de esta manera. Y finalmente la relación entre las dos viene a ser el beta. O sea, beta menos 1 es B sobre F. Quiere decir que la definición de beta, que es el exponente de la curva de gasto, un valor importantísimo en toda la hidráulica de canales, es igual al Vedernikov sobre el Freud más 1, porque el 1 pasa al otro lado de la ecuación. ¿Ok? Quiere decir entonces que en la práctica, cuando usted hace una curva de gasto de un canal, que todo el mundo lo hace, el exponente de la curva de gasto no es una situación empírica, más bien es teórica, porque aquí está justamente la fórmula que lo define. Y finalmente aquí, para completar este tratamiento, cuando el Vedernikov es 1, que es el caso de la estabilidad o inestabilidad, porque el Vedernikov mayor que 1, el canal es inestable. Vedernikov menor que 1, el canal es estable. Estable quiere decir que no puede tener ondas de rollo. Entonces, cuando el Vedernikov es 1, si ustedes ponen aquí 1, este F viene a ser F sub ns, neutralmente estable. Y el beta va al denominador. Va al denominador. Aquí seguimos. Esta parte la voy a saltar, pero es explicando cuáles son las variaciones de beta. ¿Cómo varía el beta? Porque es tan fundamental este número que tenemos que determinar cuál es su rango de variación. Cuando la sección es hidráulicamente ancha, el beta es 5 tercios y 3 medios, dependiendo Manning o Chesi. Cuando es triangular, tenemos una sección triangular, se puede hacer o puede considerarse, el Manning reduce un poquito, 4 tercios, de 5 tercios a 4 tercios, y el Chesi de 3 medios a 5 cuartos, un poco más. Y esto hace que el número de Freud de neutralmente estable aumente. Quiere decir que lo hace más estable. Ahora, al final, cuando el beta viene a ser 1, porque aquí tenemos 5 tercios, 4 tercios y 3 tercios. ¿Puede usted poner un canal 3 tercios? Sí se puede. 3 tercios es 1. Y en este caso el FNS se va al infinito. Fíjense, si aquí le ponemos beta aquí al 1, el número de Freud es infinito. Quiere decir que una sección para el cual el beta es 1 no puede desarrollar ondas de rollo, porque tendría que tener un número de Freud infinito y eso nunca va a pasar, ¿no? Hay un techo para el número de Freud y es aproximadamente 30.
O sea que puede usted llegar hasta 30. Más de 30 no se puede porque no hay canal que tenga una fricción tan baja como para que el número de Froude se vaya más arriba de 30, 25 o 30. Es lo que dice Chow en su libro y nosotros lo hemos calculado. Tenemos fórmulas para calcular eso. El año 95, un alumno mío, Porras, hizo una tesis sobre este tema y nosotros calculamos la sección inherentemente estable, que había sido propiciada por un trabajo que hizo el profesor Liggett el año 75, y yo lo agarré a partir del año 90 y le dije a Porras, mira, aquí lo que tenemos que hacer es encontrar la sección transversal del canal inherentemente estable. Y lo hicimos, lo trabajamos casi más de un año, y al final esta es la sección del canal inherentemente estable. O sea, que si ustedes tienen aquí un canal y esta es la base y al final comienza a inundarse, pues está bien, pero no va a causar ningún problema de onda de rollo. Podría hacerse este cálculo, digamos, alguna persona que no conoce el tema dice, ah, caray, qué bonito, voy a diseñar un canal que sea así. Esto es teoría, no es práctica, les digo por qué. Porque ¿para qué es necesario diseñar un canal con un número de Froude infinito cuando nunca lo vamos a agarrar? Lo que sería interesante es determinar la sección para un número de Froude límite de 30. Y entonces esa sección no va a ser así, sino va a ser más o menos así. Va a venir por aquí. Y eso está todo explicado en el artículo que hemos escrito con Porras, la tesis de Porras y el artículo subsecuente a la tesis de Porras. Es un cargo más angosto, es un canal más angosto, pero que le permite a usted eliminar las ondas de rollo. Esa sería una manera. Pero es una manera que ocupa bastante espacio y entonces es posible que no sea económico. Pues, no sea económico. Usted no quiere que sea un canal muy grande por cuestión de utilitaria. Hay espacio y ese espacio cuesta dinero. La otra alternativa que se puede hacer aquí, y esto es lo que propiciamos nosotros, es de que se haga un canal triangular o trapezoidal, no necesariamente diseñado de esta forma, que a propósito es una forma difícil de diseñar, pero no se preocupen, no hay problema. El doctor Ponce tiene un calculador para este canal con todos los datos. O sea que usted puede ahí tratar lo que usted desee y lo hace pues en un ratito, ¿no? Entonces tenemos aquí la ecuación, lo que ya les he explicado, inherentemente estable. Es un canal teórico, pero podemos hacer un canal parcialmente estable, de esta forma, que también se puede hacer, pero ocuparía cierto ancho que a veces no es posible desde el punto de vista práctico económico. Pues tenemos los datos de entrada, tenemos programas de ensayo aquí, los datos de entrada. ¿Cuáles son los datos de entrada? El ancho de fondo, la profundidad de flujo para la avenida o caudal de diseño, pendiente lateral Z1 y Z2, aquí le pusimos pendientes diferentes para propiciar, digamos, flexibilidad. Alguna persona puede querer hacer un canal de una pendiente lateral de un valor y la otra de otro valor, puede ser. El N de Manning y la pendiente de fondo. Entonces, el tema es así, seleccionamos un valor apropiado del caudal de diseño, un conjunto de valores de las pendientes laterales, determinamos un conjunto de valores de ancho, y luego usando la calculadora nos ponemos a calcular ahí variando, lo que ya hemos dicho, 5 por 6 sería 30, y luego hacemos una tabla con los resultados, y es lo que les voy a mostrar hoy día a ustedes, la tabla de resultados. Aquí está nuestra calculadora, esta es la cara de la calculadora, la cara principal, porque hay varias caras, ¿no? Pero esta es la cara principal. Aquí usted entra con unidades métricas, universidades americanas, Estados Unidos, el ancho de fondo, la profundidad que sea necesaria para poner una descarga aquí de 100, o sea, este es por tanteos. Usted sabe la descarga y aquí va a tantear la descarga 100 y encontrar una profundidad. Cuando usted encuentra una profundidad, ya esto está definido, esto también está definido al principio, entonces estos son los resultados. Cálculos intermedios, que son los cálculos hidráulicos, el perímetro mojado, el ancho superior, el área de flujo, el radio hidráulico, la profundidad hidráulica. Ojo, no es lo mismo profundidad hidráulica que profundidad. Aquí la profundidad es 1.75, es la profundidad geométrica, pero la verdadera profundidad en un cálculo no es la geométrica, sino la hidráulica. Y la hidráulica es un poquito menor aquí, como ustedes ven. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la profundidad geométrica, aquí está, la profundidad geométrica es esta. Y la hidráulica es el área sobre el ancho. O sea, la hidráulica es un poquito menor siempre. Por aquí viene la hidráulica. Y interesantemente,
Es la profundidad hidráulica la que determina el valor del número de Bedernikov, no la profundidad geométrica. Finalmente los resultados. La velocidad, 10 metros por segundo. ¿10 metros por segundo? Ese es un montón. Bueno, es que en este caso estamos hablando de una pendiente de 6%. Aquí está, pendiente de 6%. Y ustedes han visto ya los videos. Yo no creo que nadie quiera meterse ahí a medir la velocidad, pero se puede hacer, con video se puede medir la velocidad, por supuesto, sin meterse a riesgo de morir ahí, meterse a medir la velocidad del canal. Número de Fruit 2.62, este es súper crítico, obviamente. Exponente de la curva de gasto 1.56. Número de Fruit neutralmente estable 1.76. Número de Bedernikov 1.48. Ok, entonces, quiero indicarles aquí el kit del asunto. ¿Por qué estamos hablando de este tema de esta forma? Porque nosotros sabemos que la celeridad de la onda cinemática es en exceso de la velocidad. O sea, si la velocidad es 1, la celeridad de la onda cinemática es 5 tercios, por este valor de aquí de beta. 5 tercios, ahí está, 5 tercios, aquí. Entonces es en exceso, 5 tercios sobre 1. ¿Okay? O sea, tiene un exceso. Y ese exceso es el que produce el empinamiento de la onda. Y entonces, cuando el beta es mayor, más se va a empinar la onda. Cuando el beta es menor, menos. Entonces, si el beta fuera 5 tercios, esa onda se produce. Pero si el beta fuera 1, no se produce. Entonces, aquí lo que hay que hacer es reducir el beta al valor práctico más bajo que se pueda. No puede ser 1 porque ya les dije 1 no es práctico, pero sí podría ser 1.2. Entonces ese valor sí puede usarse para diseño, o 1.3. Y aquí tenemos nosotros una gran elección en cuestión del costo, la forma, etcétera. O sea, el diseñador aquí puede tomarse bastante tiempo o un tiempo prudencial para poder determinar exactamente el valor preciso de la hidráulica. Ya les dije, la hidráulica es bien precisa. Interesantemente, les digo que aquí estamos hablando solamente de hidráulica, no estamos hablando de costo, de excavación, de decisiones políticas, de nada de eso, solamente hidráulica. ¿Ok? A eso nomás nos referimos. Tenemos aquí los ensayos, el programa de ensayos, las pendientes. Hemos escogido acá 6 pendientes, relativamente altas, 0.25, 0.20, 15. ¿Y por qué hemos escogido estas? ¿Por qué no escogimos acá 0.50 y 0.75 y 1? Porque ya habíamos hecho ese trabajo con la profesora brasileña. Aquí lo que nos interesaba era ver hasta dónde podemos jalar este tema, digamos, hasta que se rompa. Entonces, bajamos la pendiente lateral. 0.25 ya es 1/4, está alta. Rectangular, trapezoidal, pero ya está alta la pendiente. 20 más aún y 0. Hemos llegado hasta 0. ¿Por qué? Porque queríamos probar el comportamiento del valor 0. El valor 0 quiere decir que esta es una pendiente rectangular. Y como tiene una gran descarga, entonces va a ser un canal muy profundo. Y efectivamente es así que sucede. Entonces, ahora les voy a mostrar aquí, a partir de la tabla 2, los resultados de la serie A con Z igual a la pendiente 0.25, 100 de descarga o de caudal, Manning 0.025, es una mampostería que es simulando los canales en La Paz, la pendiente 0.06, el canal de Yanaguajira creo que es 0.056, pero nosotros como este es un tema de demostración, le hemos puesto un canal, no estamos tratando de corregir o calcular el Huayna y Ajuira, estamos tratando de simular una situación similar, y que es por eso le cogimos el 6 aquí. Como ustedes ven aquí, de la calculadora hemos sacado los datos intermedios y los resultados finales, y como ustedes ven aquí, para el ancho de 5 tenemos inestabilidad. Para el ancho de 4 tenemos inestabilidad. Inestabilidad quiere decir que el Belernikov es mayor que 1. Para el ancho de 3, inestabilidad. Pero para el ancho de 2, ya no es inestable. ¿Y por qué? Porque ya la profundidad hidráulica se subió de 1.6 a 2.6. Y el beta, vamos a ver el beta bajó de 1.56 a 1.40. Ya está razonable el beta, tan razonable que el Bedernikov es menor que 1. Quiere decir entonces que con esta presentación, esta teoría, que es realmente una teoría y práctica,
el valor de Vedernikov ya se redujo aquí menor que 1 y podemos decir que para estas condiciones hidráulicas en esta columna ya no se van a propiciar la formación de las ondas de rollo. Aquí tenemos 0,55, mucho menos. Cualquier valor menor de 1 ya hace que funcione la situación. Aquí tenemos 2 de ellos, ¿ok? Aquí tenemos 3, o sea, si nosotros estamos bajando aquí, si estamos haciendo más profundo el canal, aquí estamos haciendo más profundo el canal. Cada vez más profundo porque es más angosto. Y ahora sí, ven ustedes, va aumentando, perdón, va disminuyendo el Vedernikov. Ya tenemos 3 valores aquí en negrita. El último 0,99, perdón, 0,99 y 0,40. En esta situación de aquí, que la pendiente es 10%, poquísima, ya vamos a 0,86 y 0,50 y 0,20. Y al final, en el último de los casos, 0,78, lo cual está bastante bien, y este 0,05. Aquí en este caso, que es una pendiente 0, con una profundidad hidráulica de 16 metros, ¿qué quiere decir esto? Que si usted hace un canal de 1 metro de ancho con 16 metros de profundidad, no va a haber, ni va a haber usted nunca una onda de rollo, porque eso se va a difusionar. El lado exactamente no se conoce exactamente cómo. Lo que sí se sabe es que la hidráulica sí condiciona, que la profundidad hidráulica se va a 16, ¿correcto? Y entonces el número de Vedernikov baja a 0,05, lo que ustedes saben que es bastante pequeño y no va a pasar esas ondas. Estamos hablando aquí de extremos, pero en la práctica habría que ver una situación intermedia que sea acomodada o adecuada para el diseño. Entonces, tenemos aquí al final los análisis, ¿ok? Y hemos hecho este plotting, este gráfico de la exponente de la curva de gasto en función de la profundidad hidráulica, que es el parámetro importante, el parámetro básico es la profundidad hidráulica. Y aquí tenemos con las variaciones de la pendiente, cómo se cae el exponente de la curva de gasto. Lo importante es que el exponente de la curva de gasto se caiga. No queremos que sea 5 tercios, porque eso sería muy alto. Y aquí, como ustedes ven aquí, y tenemos la profundidad hidráulica, luego tenemos el Fruit, y aquí tenemos el Vedernikov. Entonces el Vedernikov, a partir de aquí, 1, todo lo que está arriba es inestable. Menos de 1, todo lo que está arriba es estable. Y aquí tenemos sumamente estable. Entonces, las conclusiones entonces de este tema, hemos estudiado el efecto de la forma en la sección transversal sobre la inestabilidad hidrodinámica, especificamos un canal empinado y revestido, simulando la situación en La Paz, con los ríos Huayna y Jahuira y Achumani, y luego usamos la calculadora que hemos desarrollado para calcular las variables hidráulicas que culminan en los valores del exponente, etc. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con calculadoras en línea, los invito a que visiten mi sitio, ya les dije cuál es, ponce.sdsu.edu. Arriba a la derecha de mi página principal o de la cara de mi sitio, ahí hay un link que dice Online Calc. Ahí están todas nuestras calculadoras. Tenemos aproximadamente un poco más de 300. 100 en inglés, 80 en español y unas 40 en portugués. Entonces, este es el tema, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los datos, las referencias en azul, quiere decir que son cliqueables. Ok. A ver, vamos a entrar aquí. Ya me volví a perder ya. Ahora voy a entrar, tengo aproximadamente, creo, ¿cuánto tiempo tengo? Media hora, ¿no? Bueno, continuemos a ver dónde llegamos. Ahora sí voy a hablar sobre la teoría de esto, porque hemos hablado un poco rápido sobre todo, pero voy a hablar de la teoría y aquí me voy a referir a este artículo que publicamos en el 2019 con Beatriz Choque. Ella en esa época trabajaba con un organismo de La Paz que se dedica a los desastres y como este es un desastre, pues trabajaba en eso y ella estaba a cargo de la situación de los datos, las mediciones, porque la Municipalidad de La Paz y sus agencias tienen bastante estudiado este tema. Lo que en este momento todavía yo no sé, como yo no soy boliviano, no estoy ahí al tanto de lo que está pasando, ¿no? Me imagino que habrá gente que estará considerando qué es lo que van a hacer. Porque ya les digo que este tema
Tal vez no cause muertos, pero es un tema feo y además recurrente. Tengo entendido que el año pasado hubieron como 8 o 10 de estos eventos, de diferente magnitud, por supuesto. Felizmente mi amigo, ah, ya me olvidé el nombre, eh, bueno, él es el que me ha proporcionado estas eh, antes de hacer eso, voy a regresar un ratito aquí, por favor, ¿ya? Creo que aquí, no, no es aquí. Bueno, entonces sí regresamos otra vez. Ya ando medio perdido, tengo tanta información que estoy perdido en mi propio sitio. Bueno, entonces aquí tenemos el control de ondas pulsantes en ríos canalizados. Aquí vamos a hablar no del cálculo, sino del control, porque aquí sabemos que hay un problema. En el primer artículo hicimos el cálculo de cómo solucionar el problema. Aquí, digamos, con el diseño mismo del canal. Pero aquí vamos a hablar en general no solamente de la teoría, sino de otros temas que pueden ser interesantes. Entonces aquí tenemos otra vez la foto del Cornish, ¿no? Y yo estuve en una época en Puno, Perú, el año 2007 creo que fue, y me invitaron a visitar un proyecto de irrigación y me fui para allá y con tan buena suerte que me encontré un canalito que estaban operando, un canal lateral, y había la situación de las ondas de rollo en el canal. Por supuesto que las ondas de rollo no van a matar a nadie, pero sí son ondas de rollo, igual que las de las ondas pulsantes. Interesante porque esta foto, 1907, porque ya en esa época se estaba haciendo hidroenergía, porque la hidroenergía en gran escala todavía no se había hecho a partir de 1900, las centrales hidroeléctricas a partir de 1900. Y ya en Suiza, como tienen caídas, estaban haciendo estos canales para aprovechar la central, os digo, la energía hidroeléctrica. Hicieron este canal, como ustedes ven, mampostería bastante gruesa. Seguramente que es un canal empinado, no tengo los datos exactamente qué canal es, pero sí están las ondas de rollo. Quiere decir que Pedrónico es mayor que uno y que por lo tanto es un canal bastante empinado. Eso ni vuelta que darle. Yo estuve en Bolivia un tiempo, creo que fueron 3 o 4 días. Mi interés fuera reconocer el problema en el terreno y colectar datos y escribir un artículo sobre el tema. Y yo pensé que con los datos de Bolivia yo podía estar en mejor posición para escribir un artículo que no solamente hablara de teoría, sino también práctica. No se olviden que yo soy profesor, o sea que sé que tengo que ser teórico por naturaleza, pero también los profesores pueden y deben entrarle a la práctica. Aquí tengo una foto de la ciudad de La Paz, construida dentro de una enorme depresión natural. Esto es erosión en realidad, no es depresión, creo yo. No soy geólogo, pero se ve como un gran, en inglés se dice gully, una cárcava. Los últimos 30 años la presión del desarrollo ha resultado en la canalización de varias de estas corrientes, con muros de mampostería. Aquí está onda pulsante en el río Achumani, cortesía de Jorge Molina. Disculpa, Jorge, en ese momento me olvidé de tu nombre en ese momento temporal, pero Jorge Molina. ¿Cómo me voy a olvidar de Jorge? Tenemos una amistad que va 25 años, del año 95. Cuando me fui a Santa Cruz de la Sierra el año 95, me invitaron a un simposio y en Bolivia me reuní con Jorge, en esa época, imagínense, hace 27 años, los dos estábamos jovencitos, y me reuní con él porque él está con la Universidad de La Paz, a San Andrés creo que es, y no me acuerdo si él me buscó o si yo lo busqué, la verdad no me acuerdo. Pero yo en esa época acababa de hacer el artículo sobre Veternikov y él también conocía ese tema. O sea, me encontré en un hotel ahí en La Paz por una conversación de un par de horas con este señor Jorge Molina y desde ahí hemos tenido una amistad, por supuesto, virtual, ¿no? A través del internet, etcétera. Y entonces él me ha mandado, ha continuado interesándome en este tema. Bueno, en realidad yo estoy interesado desde el año 91, que yo traté el tema y dije, esto está muy complicado para entenderlo según el tratamiento de Cho y perdón, no de Cho, de Veternikov y de Kraya. Pero no es así, es muchísimo más fácil. Así dije yo el año 91 y efectivamente es así. Es más fácil que eso. Entonces tenemos aquí otro video de las ondas pulsantes. Vamos a hacer el clic aquí
Otro video, este es otro video que me ha proporcionado Molina. Miren nomás eso. Esas ondas pueden matar. Muy cortito. A ver. Esto ya no lo sé. No lo sé cortar. Estoy perdido aquí. Ya. Entonces estamos aquí. Ya. Reseña histórica. Es muy bueno siempre referirse a la escena histórica. Ustedes ya saben los protagonistas de este tema. Bedernikov, luego Kraya. Kraya publicó su artículo en la Rue Le Blanche, pero era en francés, ¿no? Y luego, 7 años después, Kraya, interesantemente, se fue a Estados Unidos con el propósito de publicar su artículo. Se empleó con el gobierno federal de los Estados Unidos, un científico francés, etcétera, y al final ese artículo del año 52 está publicado por el gobierno federal de los Estados Unidos. Muy buen artículo, muy claro sobre este tema. Si no hubiera sido por Kraya, a lo mejor yo todavía estaría en la nébula, ¿no? Ocultos estos temas. Porque les digo que el artículo original de Bedernikov es muy difícil de leer. Hasta yo tengo dificultad. Digo hasta yo porque yo he hecho cosas muy complicadas, ¿no? Bueno, en fin. Kraya elucidó el criterio de Bedernikov. ¿Ok? Yo personalmente, el que les habla, el año 91 presenté un tratamiento teórico unificado de los números de Fruit y Bedernikov, demostrando que son esencialmente independientes entre sí. Eso no dijo Chow. Chow dijo que Bedernikov era un apéndice de Fruit, lo cual no es cierto. Si ustedes examinan el álgebra, que es muy sencilla a propósito, se van a dar cuenta que yo tengo la razón. El análisis continuó el trabajo de Ponce y Simons. Quiere decir que nosotros el año 77 ya teníamos un conocimiento bastante fundamental sobre este tema. Y entonces hemos nomás proseguido el tema del 77 y el año 14 años después, del año 91, avanzamos el tema. ¿Por qué 14 años? Bueno, porque yo trabajo una serie de cosas y no me dedico, pues hay prioridades en los proyectos, etcétera, ¿no? Entonces ya después de 14 años yo dije, voy a hacer este tema bien y lo hice y lo publicamos. Confirmamos el hallazgo de Kraya en relación a que la inestabilidad del flujo se produce cuando las ondas de masa viajan más rápido que las ondas de energía. Eso creo que lo dije yo por primera vez, ¿eh? Pero está claro que es así. Está claro que es así. Y claro, lo hemos dicho porque ya tenemos la, ¿cómo se dice? El soporte académico y teórico para decir eso, de esa forma. El número de Bedernikov ya lo conocen. Ya lo conocemos. Definición de las variables hidráulicas. También aquí ya conocemos todo esto. Tenemos la profundidad hidráulica que ya les dije hace un rato que era la importante. Área sobre el ancho. La curva de gasto, Q igual alfa a la beta, y el beta es el parámetro. La celeridad de la onda cinemática, la celeridad de la onda cinemática relativa. En realidad aquí debería ser celeridad relativa de la onda cinemática. Esto lo voy a corregir. Celeridad relativa adimensional. O sea, aquí estamos hablando de nada. No solamente le quitamos el U a la celeridad, a la velocidad para hacer la celeridad de onda, pero también la dividimos entre U y ahí aparece el beta. ¿Por qué beta? Bueno, a mí me parece que yo soy el primero de haberlo llamado beta. Otras personas en la literatura le han llamado M y le han llamado N. A mí no me gustó eso porque a mí me pareció que beta era mejor. Aunque tiene una dificultad, se puede confundir con el beta de... Hay otro beta en la hidráulica de canales abiertos. Pero yo dije, no, yo me voy a posesionar de este beta porque el otro beta no lo usamos. Este sí se usa. El otro beta es para flujo normal. Este es para flujo no permanente. Entonces este es nuestro beta para el flujo no permanente. Celeridad de la onda dinámica, la celeridad dimensional. El concepto de celeridad es un tema un poco oscuro. Pero no, es nada más que la velocidad de la onda. La velocidad de la onda puede ser mayor o menor que la velocidad, digamos, la velocidad de la onda varía, y ya lo hemos visto ahí también. La dinámica es rapidísima y la cinemática es lenta, pero siempre es mayor, tiende a ser mayor que la velocidad.
Puede ser en algún caso menor que la velocidad, eso es cierto. Si el canal se cierra y se convierte en un tubo, en ese momento que se cierra y se convierte en tubo, las relaciones hacen que el beta calculado localmente sea menor que 1. Entonces sí es posible tener un beta menor que 1. Y esto es interesante porque veo que en La Paz, por ejemplo, tienen algunos canales que están cerrados y están cerrados en forma circular. O sea que ahí también pueden hacer el análisis. Bueno, continuamos aquí y presentamos esta curva que es o esta ecuación que es muy interesante. La ecuación 2, Q es igual a alfa at 1. O sea que aquí le damos sentido teórico a la curva de gasto. Totalmente. Tendría uno que comprobar todo eso en el campo y en el laboratorio. Y es correcto a propósito. Ya no es la ecuación, ya la ecuación empírica no tiene, o sea, ya tiene apoyo teórico, esa ecuación empírica que todo el mundo ha usado, que se llama la curva de gasto. El efecto de la sección transversal, aquí está. Ese es justamente el kit de todo este asunto. El efecto, la sección transversal afecta la celeridad de la onda. Y al afectar la celeridad, la onda la hace más diferente de 1 o menos. O sea que ya les dije y les repito, si la celeridad de la onda es 5 tercios de la velocidad de flujo, hay peligro. Pero si hay 4 tercios ya no hay peligro. Y si 3 tercios, no hay ningún peligro absolutamente. Pero el canal es inherentemente estable y sería impráctico construirlo. Luego tenemos lo que hemos ya hablado hace un rato, y tenemos esta tabla que es una tabla similar a la anterior, pero mucho más completa. Aquí vamos no solamente en el régimen turbulento, sino también vamos hasta laminar. ¿Y por qué? Porque aquí estamos hablando también de hidrología, overland flow, flujo superficial. Y en el flujo superficial el beta ya no es 5 tercios, ya viene a ser 2, 2,5, 3. El primero que dijo esto fue aparentemente Horton, el padre de la hidrología americana, a mediados del año 30, 35, que escribió un artículo diciendo, yo estoy midiendo el beta, yo creo que él no lo llamó beta, lo llamaría M o N. Yo estoy midiendo este exponente de la curva de gasto aquí y está apareciendo como 2. Yo pensé que iba a ser 5 tercios, pero no, es 2. ¿Por qué? Porque este flujo no es turbulento, es laminar, medio laminar. Y entonces ahí se puede ver que es medio laminar porque el flujo que escurre no es turbulento porque es muy pequeño en profundidad, pero tampoco es totalmente laminar. Entonces está en el medio. Turbulento sería 5 tercios, laminar sería 3. O sea, 2 está en el medio, tirado hacia turbulento. Pero puede subir un poco más. 25% laminar turbulento, etcétera, etcétera. Y estas son todas las condiciones desde 1 a 3. Ya les dije que 1 puede ser obviado o puede ser disminuido un poquito si el canal se cierra y se convierte en un tubo, digamos un conducto cerrado. El hecho de que vaya mayor de 3, yo no conozco en mi práctica que haya sido mayor que 3. No creo que llegue mayor de 3, pero no sé, eso sí no sé exactamente. Ya, a mí no me ha pasado eso. Entonces todo esto sí nos ha pasado. Entonces el valor central de beta, todo esto es otra teoría que ya lo hemos visto. Y luego el famoso neutralmente estable número de Freud. Neutral stable, en inglés esto lo voy a cambiar, le voy a poner NE ahí. Hay que traducir también la tabla. Entonces aquí tenemos para 2, 1.4. Para 3, 1.33. Vean ustedes cómo el número de Freud neutralmente estable aumenta conforme el beta va disminuyendo. Cuando ya el flujo del número de Freud neutralmente estable es el 25, que es aproximadamente lo más alto que prácticamente se pueda colocar, el beta llegó a 1.04 y en este caso ya no hay absolutamente ningún problema. Porque en la energía, las ondas no tienen capacidad para empinarse o alcanzar a la otra onda que está adelante, pues. La masa no puede alcanzar a la energía. Y entonces se resume que el exponente es beta es una característica intrínseca de la excitación transversal. Es la condición responsable de la aparición de ondas pulsantes en el flujo inestable. Sin embargo, un análisis adicional indica que esta condición es necesaria, pero no suficiente, como en las matemáticas. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando fueron a la escuela, a la universidad. Condición necesaria, pero no suficiente. Es por eso que las ondas de rollo no se producen siempre. Se producen a veces. Si se produjeran siempre en un canal, cada vez que hay un flujo, ¡pum!, ya, se acabó, sale la onda. No es el caso.
En La Paz la recurrencia parece que está aumentando, pero en otras partes no es muy común la onda de rollo. ¿Por qué? Por esta cuestión de que la condición es necesaria, pero no es suficiente. Hay otra condición adicionalmente. Propagación de ondas poco profundas. Voy a terminar en unos 15 minutos aquí. Propagación de ondas para dar tiempo para algunas preguntas. Propagación de ondas poco profundas. Este es mi tema, que yo establecí el año 77. Con suerte, siempre yo tengo mucha suerte. ¿Y por qué les digo? Yo estudié el doctorado en la Universidad de Colorado el año 76. Saqué el doctorado. Y ahí aprendí una metodología que se llama estabilidad lineal y la apliqué a las ecuaciones de sedimentos, porque mi tema era los sedimentos. Pero terminando ese trabajo yo dije, esta herramienta es muy buena y también se puede aplicar al agua. Voy a ver quién lo ha aplicado al agua. Y nadie lo había aplicado al agua. Las ecuaciones de Saint-Venant, las ecuaciones de flujo no permanente en canales abiertos. Entonces yo me aboqué por 3 meses a hacer ese trabajo. Y como era un trabajo muy importante y como nadie lo iba a pagar, porque es interesante eso, no quiero entrar en detalles, pero si el trabajo es muy importante, es riesgoso que usted lo abra para ver si le dan dinero, porque puede haber copia. Entonces yo dije, no, esto es muy importante, yo sé que es importante, está como que siento que esto es una cosa es fundamental y totalmente básica. Entonces me dediqué por 3 meses trabajando en las noches, la matemática necesaria para resolver el problema y lo resolví. Saqué este gráfico que yo lo llamo curva S, pero ese es un nombre, digamos, coloquial, común, porque en realidad esto se llama el gráfico de cómo varía la celeridad relativa adimensional con el número de onda adimensional. Todo este tema adimensional, toda la hidráulica debe ser eventualmente convertida en adimensional. Y así lo hacen muchas personas. Uno de mis profesores, Woolheiser, fue el que impulsó este tratamiento adimensional. Entonces yo dije, si yo quiero hacer esto bien, lo tengo que hacer adimensional. Entonces me puse a buscar una manera de hacerlo. Y había, como no sabíamos y nadie lo había hecho, había que tratar varias, tanteos. Traté 3, 4, 5 maneras de hacerlo y al final me salió. Con suerte me salió. Les digo porque el doctor Ferrick, que trabaja allí en el norte, bueno, no sé si se habrá retirado, yo hace 30 años que no lo veo, pero él también hizo un tratamiento similar en unas ecuaciones también similares, las ecuaciones de tercer orden del flujo en canales. Y también quiso adimensionalizarlas y no pudo, no lo hizo bien. Si él hubiera tenido en esa época a mano lo que yo hice, lo hubiera hecho bien. Pero ustedes saben que la situación no es nunca perfecta. Entonces él omitió eso. Y el año 84, 5 años, no, 7 años después que yo había hecho mi artículo, él publicó un artículo sobre otro tema relacionado y trató también de hacer adimensionalidad, pero no pudo. Digamos, no llegó al final. Pero nosotros sí hemos llegado. Esta curva es básica, fundamental, importante. Y les digo que la suerte que tenemos fue de que este trabajo fue apreciado. Y es apreciado hasta el momento, ya tiene más de casi 35 años, ¿no? Y les digo por qué fue apreciado, porque el año siguiente me dieron un premio, la Sociedad Americana me dieron un premio, el premio al mejor artículo de todo el año. Cada mes publican 12 artículos, 10, 12 artículos. O sea, son 100 a 120 artículos y este fue el mejor artículo del año 77. 77, 78 creo que es. Mediados a mediados, ¿no? Entonces, me reconocieron. Pero ese no es el único gráfico. El otro gráfico es este, que es el decremento logarítmico, la atenuación, porque nuestro sistema nos permitía estudiar la celeridad y la atenuación. Son dos componentes. La celeridad es una componente X, horizontal, y la atenuación es Y, vertical. Y entonces aquí determinamos que si el número de Freud es mayor que 2, va a haber menor que 2, va a haber atenuación. Si es menor que 2, hay atenuación. Y si es mayor que 2, hay amplificación. Y fíjese qué interesante, en esa época yo, la verdad, voy a confesar, que no conocía el número de Veternikov con nombre. Yo sabía que una onda se puede atenuar o se puede ampliar, pero no le habíamos atribuido el crédito a Veternikov el año 77.
Pero después estudiamos un poco más y ya para el año 91 ya le damos pues todo el crédito al Bedernikov. O sea que si yo tuviera que reescribir este paper, ahí donde dice fruit number igual, número de fruit igual a 2, yo hubiera tenido que poner ahí en paréntesis, quiere decir lo mismo que Bedernikov igual a 1, porque es lo mismo. Número de fruit igual a 2 bajo esas condiciones de fricción y de sección transversal era Bedernikov igual a 1. O sea que aquí estamos con el Bedernikov igual a 1 y mostrando el incremento logarítmico. Incremento, o sea, la amplificación de la onda. O sea, básicamente lo que está sucediendo en el campo. La onda se está amplificando, no se quiere atenuar. Y se está amplificando y está produciendo desastre, pues destrozos, como ya lo han visto ustedes en el video. Entonces tenemos aquí. Ahora, ustedes dirán, bueno, pues doctor, está muy bonita la matemática, pero primero no le entiendo y segundo, a ver, muéstreme ensayos. Entonces dijimos nosotros, yo fui con un alumno del año 95 y le dije, hay que buscar datos. ¿Quién ha hecho datos sobre este tema? Y justamente había un señor, ¿cómo se llama? Brock, nada menos que en el Instituto Tecnológico de California, o sea, el California Institute of Technology, que es una de las mejores universidades en Estados Unidos. El año 67, Brock había hecho mediciones de este tema. Midió las profundidades de cresta y los periodos de onda en una amplia gama de condiciones de flujo. Entonces yo dije, no, aquí tenemos los datos de Brock y vamos a ponerlos en nuestra curva. Yo dije así, lo dije a Meissner, que era mi alumno, si tenemos suerte y estamos en lo correcto, nuestros puntos van a plotear en la parte de arriba de la curva, porque es donde se produce más amplificación. Y efectivamente, miren los puntos de Brock, ¿dónde están ploteados? Que hemos cerrado. No está en el pico, porque nada es perfecto en este mundo. Quién sabe, tal vez malinterpretamos los datos de Brock, etc. Lo cierto es que esto me da a mí un convencimiento verdadero de que estamos en lo correcto, porque todos los datos de Brock están en nuestras curvas. No se olviden que los datos de Brock son experimentales, interpretables dependiendo de cómo usted define los parámetros. La curva que está allí es teórica, esa curva no es interpretable. Para interpretar esta curva usted tendría que modificar las ecuaciones de Saint-Venant, lo cual es casi imposible, porque las ecuaciones de Saint-Venant vienen de las condiciones de masa y momento, que son principios básicos en la física, en la mecánica. Entonces tenemos esta condición aquí, difusión versus amplificación de ondas. Este es uno de nuestros temas. Cálculo del valor de beta, también otro de nuestros temas. Y aquí tenemos el cálculo que ya les hemos mostrado, ¿no? Desplegamos aquí, por ejemplo, a ver. Aquí si desplegamos, eso está ya muy grande ya. A ver, vamos a buscarle aquí la sinrazón a esto. ¿Podemos o no? Sí se puede. Ya. Aquí está todo para que lo vean claramente. Y luego, a ver, vamos a regresar aquí si se puede o no. Ay, ando yo perdido aquí. Felizmente que podemos entrar desde el principio. Ya. Bueno, y ahora sí, en 10 minutos voy a terminar. Estábamos aquí. La naturaleza del exponente beta. Hablamos físicamente sobre el beta. ¿Ok? Los valores de beta que pueden ser calculados. Muy angosto, por ejemplo, 1.23. ¿Y por qué digo muy angosto? Porque si usted lo pone muy angosto, como lo hemos hecho en el último paper que hemos hecho, ahí se va a caer el beta bastante. Y si se cae a 1.2, ya estamos en una situación bastante segura. En este caso, por ejemplo, para un canal muy angosto de Q sobre 10, el beta es 1.2 y el Bedernikov 0.157, que es bajísimo. Ahí no hay caso. Control mecánico de las ondas pulsantes. Entonces nos hemos dado cuenta que las ondas pulsantes, la creación o no de las ondas pulsantes o de rollo, se determina por la forma, por el aspecto de la sección transversal. Entonces aquí hemos diseñado un difusor. Esto es un difusor. Ahora, ¿qué es un difusor? Bueno, difusor es difusiona, o sea, mezcla, produce una mezcla. Por ejemplo, en la ingeniería sanitaria, ingeniería hidráulica también, se hace difusores para contaminantes, para mezclar los contaminantes. Pero yo tengo entendido que un difusor de momento no creo que se haya construido, puedo estar errado, no conozco toda la literatura a través del mundo. Pero nosotros hemos ideado este tema
porque en esta forma yo sé que cada uno de estos canalitos va a difusionar la onda y no va a permitir que se produzca la onda de rollo. Entonces, la idea es meter en el agua en varios canales de estos, al principio donde se crea la onda. Al principio donde se crea la onda está bajando por el canal y ¿qué nos hacemos? Es que ya les dije que es una condición necesaria y suficiente. Necesaria sería que el canal sea empinado y que sea revestido. Suficiente sería, y si no se formó la onda de ese tipo, de esa amplitud, aguas arriba a la entrada del canal, por ejemplo, en el Huayna y Ajuira existe una entrada del canal, aguas arriba, como a 5, más un poquito, 10 kilómetros. Ahí está la entrada donde viene toda el agua de, la, de la cuenca y se acumula ahí, se mete por el canal, como un embudo. Es un embudo en realidad. Y en ese momento entonces se producen las situaciones que determinan el tamaño de la onda. Y si el tamaño de la onda está en situaciones que se puede amplificar, se amplifica. Y si no, se disminuye, se atenúa. El caso, pues, de lo que acabamos de aclarar hace un rato aquí, que si el tamaño de la onda está aquí, se amplifica, y si está aquí, no se amplifica, y si está aquí, tampoco. Está fácil, entonces. Entonces, ya ven ustedes que esa parte de la condición suficiente es que suerte, esa es suerte, porque ya usted tiene el canal empinado y con revestido. Eso es determinismo, eso es físico. Lo otro es estocástico. Puede ser que suceda, puede ser que no. Es por eso que a veces no, estas ondas no se producen siempre. No en todos los flujos de avenida hay onda. Es por esto, pues justamente, es una cuestión de suerte. Tenemos aquí un canal angosto, que yo, una foto que tomé en Tampico, Tamaulipas. Les aseguro que este canal fluye y fluye tranquilo, no hay problema. ¿Por qué lo hicieron así? Eso sería interesante hablar con los diseñadores. Yo no he tenido tiempo, este canal ya debe tener sus años, ¿eh? 15, 20 años no sería raro. Pero yo estoy absolutamente seguro que el gasto que pasa por aquí no se va a poner inestable, porque es angosto, ¿sí o no? Y ya les hemos dicho, ya les he dicho que hay que cortar la sección transversal, o sea, el aspecto determina. En este caso, el beta será pues 1.2 y es muy bajo. Estudio de caso tributarios, voy a terminar aquí en 2, 3 minutos. Estudio de caso tributarios del río La Paz, tenemos todos los datos que nos han proporcionado, hemos obtenido en la municipalidad, en la agencia de desastres ahí en La Paz, todos los datos. Hemos calculado las pendientes, las caídas, etcétera. A otros sí les digo que en los canales de La Paz hay caídas. Digamos drops, en inglés una caída, 1 metro, 2 metros. Creo que son de 1 metro. Ahora, esa caída, la existencia de esa caída le da una tridimensionalidad al proceso, o por lo menos de 2 dimensiones, bidimensionalidad. Eso no está considerado en lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando solamente de una dimensión. O sea que les digo que eso sería algo adicional a estudiar, pero ya como eso ya es 3 dimensiones, ya está más difícil estudiarlo en forma teórica, pues. Todavía yo no creo, puedo estar errado, que hayan calculadores o modelos de 3 dimensiones. Yo sé que los franceses están trabajando en eso, pero sé que los americanos todavía no lo tienen. Los americanos están todavía en el de 2 dimensiones. O sea, la práctica del modelo de una dimensión se remonta al año 68, 70. El de 2 dimensiones el año 2002, 2003. Pero todavía los americanos no han llegado al de 3 dimensiones, pero que ya puede, yo creo que ya en Europa lo están tratando de calcular, porque es complicado. 3 dimensiones, imagínese usted. Y la escala también funciona, hay que ver eso, es turbulente, laminar, mezclado, etc. Es súper complicado. Pero eso ya es un tema que yo no lo voy a poder hacer. Ustedes saben al final de mi carrera, yo me estoy retirando a fin de este año, completamente, después de 43 años de enseñanza e investigación en la Universidad de San Diego. Entonces, aquí tenemos ya finalizando el río Achumani, como ustedes ven, verticales, y el río Guanacahuira. Ahora sí les voy a decir algo, a mí me parece que, ¿ven las caídas que tienen ahí? Ahí me parece que si este canal lo hubieran hecho no rectangular, sino trapezoidal, con una estimación de, podría ser una mitad o una cosa así, que no tendrían tanta recurrencia de los
absolutamente, porque ya les digo que el controlador de todo esto es el beta, y el beta está determinado por la sección transversal. Cuando la sección transversal es trapezoidal, es menor el beta. Si es triangular, también menor, etcétera. Y finalmente, eso es interesante, que cuando la sección transversal llega a ser rectangular, pero profunda, se revierte todas las situaciones y también es estable el modelo. O sea que no, la sección rectangular comparada con la triangular, solamente eso no es también la profundidad hidráulica. Es más, la situación no tiene nada que ver con la forma de la sección. Es la profundidad hidráulica la que determina si hay o no hay ondas de rollo. Pero claro, la profundidad hidráulica está largamente determinada por la forma de la sección. Continuamos aquí ya terminando conclusiones y ya ustedes ya creo que ya hemos bastante trabajado esto y nomás les voy a mostrar el tercer video, ya finalizando. Esto es SMGIR, creo que este es algo relacionado con la paz. Ahí viene. Aquí sería interesante, y ahora sí les digo un comentario sobre este tema, sería interesante levantar un poco este puente, 1 metro, levantarlo 1 metro. ¿Es un puente peatonal? Sí. Peatonal no, es un puente de autos, sí. Bueno, entonces ya el levantamiento tendría que ser mucho menor. Pero para levantarlo, ¿para qué? Para que a la hora que pase la onda no se choque, pues. En este momento la onda está chocando con el techo. ¿No ven ustedes? Parte de la onda está chocando con el techo. Claro que eso depende del momento. Bueno, y ahora sí, ahora sí. Reconocimiento. Contribución a la Este estudio es una contribución a la solución del problema. Los datos de campo fueron proporcionados por la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos. Y bueno, eso es todo. Beatriz Choque en esa época se desempeñaba como ingeniera hidráulica de la Secretaría. Bueno, con esto también, como les digo aquí al final, todas las referencias, casi todas las referencias, están referidas en línea. Por ejemplo, mi artículo que les mencioné en el año 77, este artículo fue el original de todos mis estudios, fue un año después que yo obtuve mi doctorado, el año 77. Han pasado casi 45 años. Muchas gracias. Con esto terminamos. Tenemos 10 minutos si hubieran preguntas para poder tratar de contestarlas. A ver, regresamos aquí. Ingeniero, espero no haberlos aburrido tanto o mucho. No, doctor, al contrario, muchísimas gracias por su exposición y además por toda la cuestión relacionada con su experiencia en Bolivia. Ha sido interesante escuchar esas vivencias que ha tenido usted en nuestro país. En algún momento se refería a una riada que ocurrió en La Paz y esa fue en febrero de 2002. Fue una riada terrible porque tuvo una precipitación entre 30 y 40 milímetros en 1 hora y 10 minutos. Sí, Además que ahora se hubo está, víctimas. disculpe, déjame interrumpir, ahora se está produciendo, parece que, de acuerdo a las informaciones que yo he recibido, que la recurrencia de estas ondas está aumentando. Yo creo, podría decir así a grosso modo, de que podríamos en este momento, digamos, decir que podría ser el calentamiento global, que hasta este momento nadie sabe exactamente qué es lo que está pasando. Lo único que sí sabemos es que las condiciones atmosféricas están propiciando aparentemente mayor lluvia, más intensa, etcétera, etcétera. Esos son temas que conviene tratar en el presente y en el futuro para ver si se puede resolver eventualmente. Siga, por favor. No, evidentemente la cuestión del calentamiento global está causando factores que son de momento totalmente desconocidos.
sea, ni siquiera apreciables en algunas partes. Pero No en hay fin, experiencia, pues no, de apreciables son bastante apreciables. Ya usted ve lo que pasó ayer en Florida, o lo que está pasando en este momento. claro, Definitivamente está aumentando la lluvia. Lo que claro, no sabemos es de la cantidad o la intensidad. Depende. evidentemente, cuando decía apreciables me refería al desconocimiento del factor por el que se multiplica el volumen de agua, por ejemplo, ¿no? Ah, no, eso. Eso, a eso me refería, perdón. No, no, no solamente eso, permíteme, porque yo conozco ese tema. Lo Ya, que pasa es que eso está aumentando. Ya tiene claro, medio grado a un grado en los últimos 30, 40 años y continuará aumentando mientras no resolvamos el problema. El problema no lo hemos resuelto. Estamos tratando. El estado de California ha determinado ya por ley que a partir del año 30, o sea, 8 años adelante, ya no se van a permitir que se licencien autos con combustible fósil. excelente Entonces ahí medida. vamos a liderar al mundo, pues vamos, el estado de California va a liderar, está liderando al resto de los otros estados, porque vale la pena decirlo aquí en este foro, que algunos de estos estados son muy recalcitrantes. Usted sabe que la política en los Estados Unidos es azul o roja. Los Así azules es. son liberales y los rojos son conservadores. Y hay 25 estados liberales y 25 rojos. Por eso es que el problema con el señor Trump, porque el 49% de la población apoya a Trump. O sea que es como decir un fulcrum. Ahora pasa, luego no pasa, o sea, es como un sub y baja. Entonces hay mucha gente que absolutamente no cree en el calentamiento global aquí en Estados Unidos. Yo he hecho ¿cómo se dice? Una pregunta. En Latinoamérica, 95% de la gente cree en el calentamiento global. En Estados Unidos, 80% o menos. Hay otros que dicen que es menos. ¿Por qué? Ah, pues si quiere hablamos sobre ese tema, pero está fuera de nuestro tema actual, ¿no? Es un tema político. Ya habrá oportunidad, distinguido doctor, de, de invitarlo a alguna otra conferencia porque es un asunto que realmente nos atinge a todos, esto del calentamiento global. Absolutamente. El Perú está sufriendo ahora el deshielo de las cordilleras de Ancash. Están aproximadamente hoy por hoy al 50% de su cobertura. Y se espera que en 50 años más no haya ya hielo, o sea, glaciares. Exactamente, Eso lo hemos escrito ya. Y además, no claro. solamente yo, hay mucha gente que está trabajando ese tema. Pero lamentablemente los políticos no le quieren hacer caso, porque los políticos obedecen a lo que dice el pueblo, porque el político tiene que ser votado al oficio. Y si el político piensa que el pueblo no le gusta, no lo va a hacer. Entonces todo depende de la educación del pueblo para que esto, escoger a los buenos políticos y continuar eligiendo a los buenos políticos. Y usted sabe que los Estados Unidos lideran al mundo. Si los Estados Unidos hacen bien, el resto va a tener que seguir. En este caso, California está haciéndolo bien y van a seguir el resto, pero va a demorar. Y luego el mundo también igual. Porque los grandes causantes de este tema son los países desarrollados, obviamente. Eso está claro, más claro que el agua. La gente Exacto. que no tiene desarrollo, y hay muchos, en nuestros países, particularmente en el Perú. En el Perú hay una gran cantidad de gente que no tiene desarrollo, el desarrollo que nosotros conocemos. Y esa gente no está produciendo un iota del calentamiento global. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Claro, claro, no, por supuesto. Además que Lógico. eso se ve en Bolivia, hasta los años 60 había una pista de esquí que era Chacaltaya, que era la más famosa en Bolivia y la única tal vez, pero aquello hace mucho tiempo que dejó de tener nieve y se dice, según algunos estudiosos, que desde los años 60 hasta ahora tenemos una disminución de glaciares entre 65 y 70% No como es mínimo. igual a todas partes. ¿Qué es lo que pasa? Disculpen que... ¿Cuántos minutos tenemos? 6 minutos más, creo. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel mundial todo el mundo hace lo que tiene que hacer, políticamente, socialmente, etcétera. Pero estamos tratando con un sitio que se llama common en inglés, es común. La atmósfera es común para todos. No puede decir usted que esta es mi atmósfera y esta es tu atmósfera, porque se mueve y se va de Estados Unidos a la China, al Japón. Entonces la atmósfera no se puede decir que es de nadie.
Entonces, si alguna persona en el mundo contamina la atmósfera, está contaminando a todo el mundo. Y lo que ha pasado aquí es que con el dióxido de carbono en exceso se ha aumentado pues el dióxido de carbono. Yo la primera vez que vi este número, el año 90, cuando comencé a enseñar ambientalismo, o sea, no ambientalismo, sino hidrología ambiental, comencé a enseñar en San Diego. Ese valor estaba en 360, para más preciso 358. Han pasado exactamente 32 años, o sea, desde 1990 hasta 2022. Ese valor que en el 1990 estaba referenciado en 358, está ahora, hoy por hoy, en 418. Imagínense. O sea que en 32 años se ha subido un 30%. Así es. Y Claro. todo el mundo, no todo el mundo. Es que hay gente que no puede hacer ese cálculo que yo estoy haciendo en este momento, pues. Y lamentablemente yo no soy político. El señor Gore, que era político, ¿cómo se dice? Puso en peligro su carrera política y escribió un libro sobre eso. Y vino las Naciones Unidas, no, los suecos, le dieron el premio Nobel de la Paz el año 2007 a Gore. Y luego todos los americanos le echaron tierra a Gore. Gore ahora es considerado un tonto por la gran mayoría de los americanos. Fíjense nomás. Fíjense nomás cómo es la situación. Efectos de la propaganda política, evidentemente. Claro, el problema es lo que dijo el Papa Francisco, que escribió una encíclica hace ya varios años. Creo que se llama, la encíclica creo que se refiere a nuestra casa común. No sé si usted conoce ese tema, pero yo lo he leído rápidamente, ¿no? Porque es bien larga. Pero ahí el Papa Francisco, nuestro Papa, por decir, está diciendo lo que yo estoy diciendo en este momento. Solamente que eres el Papa y yo soy el otro Ponce. Él está diciendo, es una casa común. Tenemos que cuidarla entre todos. Lamentablemente no le hacen caso. Al Papa Francisco le hacen caso 1.000 millones de gentes. Los católicos, bueno, si le hacemos caso. No todos, pero la mayoría. Por lo menos lo respetamos. Pero los otros 7 millones, 7.000 millones, nada.